Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bendición poder compartir juntos hoy. Para nosotros, los de la Iglesia Cristiana Renacer, en la ciudad de Lynn, donde está nuestra iglesia hasta el momento, tenemos que decir que hoy estamos de fiesta. Hoy cumplimos 16 años como Iglesia Cristiana Renacer. Así que feliz aniversario, tú que eres parte de la iglesia. Aquellos que son amigos nuestros, sé que también se gozan, aún más allá de este país, en diferentes lugares donde se encuentran. Hoy para nosotros es una bendición, a pesar de que no podemos reunirnos y el gran problema que tenemos los hispanos es que no podemos comer juntos. Ese problema lo tenemos en este momento, pero hoy, mire, ahí donde usted está, en su casa, prepárese una buena comida, celebre, porque hoy el Señor nos recuerda que hace 16 años la Iglesia Cristiana Renacer se fundó. Comenzó en Everett, en la ciudad de Everett, en Massachusetts. Pastor Pablo Polichuk y un grupo de hermanos fundaron la iglesia en el año 2004, 19 de septiembre. Y a partir de ahí entonces Dios empezó a hacer algo nuevo, distinto, especial. Un año después vine con mi familia, mi esposa Alexandra y Agustín, a pastorear la iglesia y aquí estamos por la gracia del Señor todos estos años. Dios ha sido fiel, Dios nos ha bendecido, así que hoy felices 16, o dulces 16, ¿no? Muy bien, así es, celebramos para la gloria y honra del Señor. Bueno, nosotros como iglesia ya somos una iglesia definida, tenemos una identidad definida por el Señor y por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hasta aquí. Somos una iglesia hispana, multicultural. No predomina una cultura en nuestra iglesia, sino que somos multiculturales. Creo que tenemos cerca de 15 nacionalidades diferentes en nuestro país, inclusive algunos que todavía no es que saben al 100% el español, pero lo están aprendiendo y se van adaptando y nosotros también nos entendemos. Así que es muy lindo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Para nosotros todas las culturas son importantes. De todos aprendemos, de todas las culturas aprendemos, sobre todo en las comidas, en las conversaciones, en las palabras que usamos. Así que es una bendición como Dios ha hecho posible que tantas culturas diferentes, de formaciones diferentes, estemos conviviendo juntos para la gloria del Señor. Así que muy lindo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Yo soy testigo de que es una iglesia llena del amor de Cristo. Un amor que es genuino, que viene del Señor, para poder brindarles a otros ese mismo amor del Señor, con las prioridades necesarias, correctas, ¿no es cierto? La salvación en primer lugar y luego todo lo que Dios hace a través de esa salvación, el amor del Señor fluyendo en medio nuestro. Así que yo me gozo con la iglesia porque se ve el amor genuino del Señor. Nosotros como iglesia presentamos a Jesucristo, el único Salvador y el único que satisface las necesidades del ser humano. No es la iglesia la que satisface. Claro, nosotros hacemos miles de cosas, pero el que satisface el alma, el espíritu de cada persona, el que también ve los milagros de Dios, de provisión, de trabajo y tantas cosas, es Jesucristo. Y me gozo hoy de poder celebrar su nombre porque Jesucristo es el que funda la iglesia, el que la edifica y el que sigue trabajando en nuestras vidas hasta que el Señor nos venga a buscar y si no tenemos que partir para estar con Él celebrando allí en los cielos. Nosotros todo lo que queremos hacer es a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos muchísimos hermanos capacitados con muchos talentos en nuestra iglesia, muchas personas que tienen aptitudes para muchas cosas. La verdad es que yo me vuelco en muchos de ellos porque confío en ellos. Sé que el Señor les ha puesto capacitaciones, pero también cuando a veces humanamente hablando no sabemos qué hacer, nosotros sabemos que hay poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos capacita con poder. Por eso nosotros buscamos siempre esa plenitud del Espíritu Santo, donde nos llene, nos capacite, nos dé también fuerza para seguir adelante, nos dé los dones necesarios para poder edificar la iglesia de manera sobrenatural. Porque nuestra iglesia no funciona de manera natural, funciona por el poder del Espíritu Santo. Nos ocupamos intencionalmente de la educación cristiana. No es algo que hacemos porque nos toca. Para nosotros es prioridad. En la iglesia somos bien bíblicos.
Todo lo que hacemos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Entonces lo transmitimos a través de diferentes ministerios, principalmente Educación Cristiana, que celebramos que hace media hora antes de este evento, los niños ya estaban unidos allí a través de Zoom y a través de sus maestros, sus líderes, también los preteens, también los jóvenes adultos que están unidos en diferentes ministerios. Gracias a Dios por la creatividad que el Señor también pone en esos líderes. Gracias, Señor, también por los eventos de damas, de caballeros, de matrimonios. Todo se hace para la gloria del Señor, con la ayuda del Señor, pero sobre todo, bíblicamente hablando, estamos fundados en lo que el Señor nos dijo. Así que intencionalmente preparamos material, intencionalmente organizamos estudios bíblicos, hacemos educación cristiana, discipulado, porque creemos que cuando uno aprende de la palabra de Dios, entonces conoce al Señor, no sigue a las personas, no sigue a líderes, sigue a Jesucristo. Y eso es lo que nos dice la palabra. Por eso nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. No es otra cosa, no hay otro libro, no hay otro método, es el Señor a través de su palabra. Además, la Biblia misma nos define en santidad, nos define en agradar a Dios según lo que Él nos ha dicho en su palabra. Nosotros somos bien claros en aquello que es pecado y aquello que no lo es. Aquello que tiene que ver con el camino de la salvación y aquello que te lleva a la perdición eterna, al infierno mismo. Porque lo dice la palabra y nosotros lo predicamos tal cual es. Pedimos al Señor que nos dé gracia y amor, misericordia sobre todo, para decirlo de acuerdo al corazón de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos dijo: amarás a tus enemigos, así que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo entendemos y eso es lo que tenemos que vivir todos los días, semana a semana. Somos una iglesia que va más allá de una sola ciudad. No somos una iglesia que pertenece solo a la ciudad de Lynn. Si usted nos visita y ve nuestra iglesia, se va a dar cuenta que somos de muchísimas partes más allá de la ciudad de Lynn. Así que digamos que todo el norte de Boston, inclusive si viene alguien del sur, es muy bien recibido. Es más, tenemos hermanos que son miembros de la iglesia que pertenecen a otro estado. Viene desde New Hampshire para poder congregarse, compartir, y qué fieles que son. Gloria al Señor por eso. Así que es una iglesia que va más allá de las ciudades, una iglesia donde el Señor nos ha puesto para que podamos afectar positivamente toda esta región. Me imagino que estamos bendiciendo también más allá de nuestras fronteras, a través de internet, a través de los programas, a través de los eventos en YouTube y lo que hacemos en la página web. Así que qué bendición poder bendecir a otros, porque nos sentimos parte del reino de los cielos. Mentalidad de reino, no es solo que trabajamos para nuestra iglesia, trabajamos para el reino del Señor Jesucristo, para bendecir a otros. Nos encantan las misiones, apoyamos las misiones, porque nosotros sabemos que nace en el corazón de Dios. Nosotros somos producto de que algún misionero vino a nuestro país y empezó a predicar el Evangelio, y gracias a Dios lo conocemos. Nosotros apoyamos a misioneros también, y gracias a Dios porque la palabra sigue fluyendo en el mundo, a nivel global. La palabra sigue corriendo y es glorificada. Qué lindo apoyar lo que está en el corazón del Señor para que esto siga adelante. Vamos a emprender y seguiremos emprendiendo proyectos que honren y glorifiquen al Señor, dándole la excelencia al Señor, para que seamos edificados, pero para que otros conozcan al Señor. Y sobre todo, adoramos y alabamos al Señor en espíritu y verdad. Tratamos de darle excelencia. Puede ser que a veces nos equivoquemos en algo. No todos tenemos las mejores voces. Yo no trato de no cantar mucho, la verdad. Pero adoramos a Dios y exaltamos y le cantamos en espíritu y verdad, porque queremos siempre honrar al Señor. Hemos sido creados para eso. Así que tenemos una identidad, estamos definidos. Y nosotros lo que queremos hacer es eso, honrar al Señor. Señor, aquí estamos, queremos glorificarte, honrarte. Así que vamos al ritmo del Espíritu Santo. Somos dirigidos por Él, confiamos en Él. Cada paso que demos lo hacemos dependiendo del Señor. Si hoy no nos reunimos en un edificio, en un lugar, por esta pandemia, es porque el Espíritu Santo nos dijo: deténganse y esperen a lo que yo voy a hacer. Así que no es cuestión de miedo, no es cuestión que no tenemos lugar, no es cuestión de que no sabemos qué hacer. Estamos esperando en la dirección del Señor. Y Dios habla y Dios sabe lo que dice. Lo ha mostrado en el pueblo de Israel desde que lo formó.
cuando lo llevó por el desierto, había una nube, la nube de la presencia de Dios sobre el mismo pueblo, que muchas veces se detenía y por más que la gente preguntara, por más que los israelitas preguntaran, ¿por qué nos detuvimos? Se pararon la nube y hay que pararse y ya no hay más discusión. Si Dios dice deténganse, hay que detenerse. Cuando la nube se movía, aunque sea medianoche, había que levantar las tiendas y seguir. Es así, al ritmo de Dios, bajo su presencia, dirigido por una palabra que nos mueva a hacer siempre la voluntad del Señor. Así que como iglesia queremos nosotros eso mismo, seguir al ritmo del Señor, movernos a lo que el Señor nos dice, paso a paso, día a día, semana a semana. Inclusive el Señor Jesús nos dijo, de manera personal y también sirve para la iglesia. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque basta cada día su propio mal. Y Dios proveerá, y Dios guiará, y Dios nos hablará día a día. Por supuesto que estamos proyectando, organizando cosas y tanto que el Señor ponga en nuestro corazón. Pero la preocupación es por el día, la ocupación más bien, ¿no? De buscar a Dios y tener la respuesta del Señor para lo que Dios tiene para nosotros hoy, en este día, en esta semana, en lo que el Señor quiere hacer para que su nombre sea glorificado. Tengo una palabra del Señor. El Señor puso en mi corazón compartir Isaías capítulo 43, versículos 19, 20 y 21. El libro de Isaías 43, versículos 19, 20 y 21. Y estoy convencido de que esta palabra, estos versículos, hoy por hoy están escritos para Iglesia Cristiana Renacer. Puede ser que otro pastor en este momento predique exactamente lo mismo para su iglesia. Es cierto, la palabra de Dios es viva para todos. Hoy, Iglesia Cristiana Renacer, vamos a enfocarnos en lo que dice esta palabra de Dios para nosotros. Dice así: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Dice, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aleluya, qué palabra hermosa, qué tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos está hablando y hay varias verdades que tenemos que prestar atención, hermano. En primer lugar, esta palabra nos está preparando con expectativas para una nueva etapa que Dios tiene para nosotros. Prepárate, porque cuando Dios habla, va a cumplir lo que el Señor está diciendo. Versículo 19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Pronto, en el pronto de Dios, Dios tiene el momento, ¿sí? Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Evidente, así que cada vez que, quiero animarte con esto, cada vez que Dios marca un nuevo comienzo, siempre es mejor que el anterior. Porque en el anterior hemos aprendido seguramente muchas cosas. Hemos estado pendientes de muchas otras. Hemos visto cómo Dios se ha revelado, se ha manifestado, ha abierto puertas. Entonces aprendemos mucho de eso para la próxima etapa. Además sabemos que si hemos confiado a Dios, en esa etapa, y hemos visto cómo no lo vamos a hacer a la próxima, Dios nos está preparando. Así que ese aviso es bien importante. Estoy seguro que tú ya estás aprendiendo cómo moverte en medio de la pandemia. Tal vez vengan otras situaciones más difíciles y complicadas. Yo no te puedo prometer que dentro de un año todo estará bien y no habrá ningún problema. Nadie puede hacer eso. Según la palabra de Dios, vienen tiempos difíciles. Los últimos tiempos son los tiempos que requieren de mucha fe, confianza, seguridad en Cristo y saber que puede haber muchas más cosas difíciles, pero el que confía en el Señor será siempre sostenido por Él, preservado, ayudado y verá una diferencia notable. Así que fíjate, con este versículo, el versículo 19, Dios está avisando. Así que Dios siempre avisa antes. ¿Para qué avisa? Con el fin de que nos preparemos. Así que hermano, prepárate porque Dios algo grande quiere hacer en medio nuestro. Hemos visto en el pasado cómo Dios muchas veces nos ha avisado. Inclusive en esta pandemia también. El Señor nos dijo que en 30 días Él iba a estar observando a su pueblo y por eso nos preparamos y ahí fue, 30 días empezó la pandemia y ahí como pueblo de Dios queremos honrar el nombre del Señor, seguir diciendo Dios tiene el control, Él es sabio, Él sabe lo que hace y nosotros nos ajustamos al plan del Señor. Así que Dios siempre ha avisado.
Ahora está avisando de que viene una nueva etapa, así que prepárate, confía en el Señor. Sí, no todo es pandemia. Dios está obrando en medio de la pandemia. Dios está haciendo cosas tremendas en aquellos que le creen. Dice también la palabra que todo el mundo se va a enterar de lo que Dios ha prometido. Así que esto es público. Hoy lo estamos haciendo público. Vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver lo que el Señor quiere hacer. Así que nosotros nos sujetamos al Señor, a ese plan que Dios tiene para que podamos honrar al Señor. Así que nos deja con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer. Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? Listo estoy, pronto estoy. Así como el apóstol Pablo en Romanos dice, para lo que Dios me tenga, para lo que Dios quiere que yo haga, pronto estoy, listo estoy, soy deudor. Así que, hermano, así debemos sentirnos, listos, preparados para lo que Dios tenga para nosotros. Confiar en el Señor, porque Dios ha sido fiel. Hace 16 años que es fiel en la Iglesia Cristiana Renacer. El Señor lo va a seguir siendo por la eternidad. Esa es la confianza que tenemos, porque lo conocemos al Señor. Sabemos cómo Él actúa. Él nunca deja solo a su pueblo. Aquel que le busca, aquel que clama, siempre tiene una respuesta del Señor. Así que ahí estamos, a la expectativa de lo que el Señor va a hacer. Hay otra verdad muy importante en este pasaje. El 19, la segunda parte del 19, dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que acá Dios nos lleva a recordar su misericordia y fidelidad. Recordar. ¿Por qué? Porque dice, otra vez abriré camino. Otra vez significa que ya lo hizo antes. Otra vez. Sí, es verdad. Hay que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que muchas veces en el pasado Dios ha obrado. Muchas veces Dios ha hecho cosas maravillosas, ha abierto camino donde no parecía que no había, donde parecía que estaba todo cerrado. Cuando Moisés llegó al pueblo y lo deja frente al Jordán, porque el Señor le dijo que no iba a pasar, ¿no? Pero que el pueblo iba a pasar hacia el otro lado, ahí lo deja y ¿saben qué hace? Ahí es donde escribe, se redacta Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Y el capítulo 1, si usted ve el título, el subtítulo que tiene, el capítulo 1 de Deuteronomio, dice, Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Recuerda, esa es la palabra, recuerda las cosas buenas. Claro, la palabra también dice, no traigáis a memoria las cosas malas, no las cosas que te hacían daño, no traigas a memoria eso, pero sí nos exhorta a recordar la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Cuán grande ha sido el Señor para nuestra vida. Cuántos milagros ha hecho en ti, en mí, en nosotros como iglesia. Hemos visto la mano del Señor de manera tremenda. Así que tenemos que recordar las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque nos alimenta la fe. Si Dios lo hizo en el pasado, ¿cómo no lo va a seguir haciendo? Sin duda el Señor va a seguir obrando con su poder. Miren, me encanta Acción de Gracia o Thanksgiving, cuando nos reunimos en la iglesia y cada uno comparte testimonio. Claro, algo vamos a hacer este año, sin duda, algo vamos a hacer. Aunque no podamos reunirnos físicamente, pero a través de Zoom o algo así, vamos a hacer algo maravilloso por esto. Así que prepare testimonio, porque tenemos que contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que honrar el nombre del Señor. Me recuerdo cada testimonio de mis hermanos que realmente uno dice, wow, qué Dios grande que tenemos, ¿no? Qué Dios poderoso. Dios fue nuestro proveedor siempre. Yo me acuerdo con qué poquitos dólares nosotros compramos nuestro edificio. Era un milagro. Y inclusive hasta nuestro broker, era algo ridículo. Nos dijo, ustedes están locos haciendo esa propuesta. Sin embargo, Dios fue así. Dios abrió puertas, Dios proveyó. Así que si Dios hizo eso en el pasado, ¿cómo no lo va a seguir haciendo? Así que Dios nos está llamando ahora a buscar un nuevo lugar. Así que ese edificio nos ha quedado chico, así que vamos a vender ese edificio. Dios tiene uno nuevo para nosotros, vamos a confiar en el Señor y nos vamos a dirigir en esa dirección que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a seguir confiando. Nuestro Dios, proveedor. Recuerdo cuando teníamos que cambiar todo el techo del edificio, todo del edificio donde nos congregábamos, y no teníamos el dinero para hacerlo, y Dios proveyó de manera milagrosa. Nos proveyeron todos los materiales y hermanos de la iglesia que trabajan en esto lo hicieron así, tremendo, sin $1. Dios se ha glorificado. No me digas que también no lo ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces, aún en este tiempo de pandemia,
Dios te ha provisto. He escuchado muchos testimonios de hermanos de que su alacena, en su cocina, están siempre llenos y no se agotan claro que comen, por supuesto, ¿no? Pero ahí siguen, Dios multiplica de una manera extraordinaria. Es maravilloso lo que hace el Señor. ¿Cuántas veces apareció provisión por personas que ni te imaginabas? Dios hace cosas tremendas, así que sigue confiando en el Señor. Recuerda cómo Dios ha provisto para seguir dependiendo del Señor y de esa provisión. Dios ha sido nuestro protector también. ¿Cuántas veces nos enfermamos? Y de ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántas veces hemos pasado por accidentes y muy complicados y difíciles, pero Dios nos ha protegido? Así que esa protección del Señor es nuestro amparo. Nosotros seguimos confiando en el Señor. Y si a veces pasamos momentos difíciles, porque Dios tiene otro plan, Dios tiene otro propósito y Dios se va a glorificar igualmente. Así que dependemos del Señor. Dios siempre nos ha dado creatividad, nos ha dado sabiduría en los ministerios, en todas las cosas que hemos tenido que hacer. Así que hemos visto la mano del Señor. Dios lo seguirá haciendo. Dios fue nuestro sanador. Qué tremendo personas en nuestra iglesia que han sido sanadas de cáncer. Creo que se quedan cortos la expresión sobrevivientes del cáncer, porque creo que tiene un testimonio tremendo de parte de Dios, cómo Dios los ha sanado, cómo Dios ha usado a profesionales, ha usado métodos, pero Dios los tiene vivos hoy por su gracia. Así que ustedes tienen un testimonio tremendo de qué contar. Hay personas que han sido librados de la muerte. Me acuerdo el testimonio de una hermana de hace tiempo atrás que estuvo 8 minutos muerta, clínicamente muerta. Y Dios hizo ese milagro de resurrección. Estaba embarazada, su niño tampoco sabíamos si iba a sobrevivir. Y por la gracia del Señor, Dios hizo un milagro tremendo en esas vidas. Así hemos tenido cosas que contar maravillosas porque Dios ha sido sanador, dador de vida, ha restaurado vidas, familias, matrimonios. Así que seguimos creyendo en aquellos que creen. Acuérdense que esto tiene que ver con fe, de depender del Señor y creer que Dios tiene poder. Así que vamos, vale la pena ahí poner nuestra fe en manos del Señor y seguir creyendo que Él es el que tiene el poder para hacerlo. Recordar las obras de Dios nos ayudan a recordar quién es Dios. Las obras de Dios manifiestan quién es Dios, ¿no? Cuando uno dice, wow, veo que Dios hace cosas maravillosas, entonces decimos, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, sabe todo. Dios es omnipresente, omnipotente. Dios es sabio, Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Sigue sentado en su trono y eso nos da tanta seguridad. Así que recordar todo lo que Dios ha hecho hasta aquí nos ayuda a saber quién es Dios, a conocerlo más al Señor. Así que todo lo que dice en la palabra de Dios es real porque se ha cumplido y se seguirá cumpliendo en medio de su pueblo. Aleluya. Una tercera verdad en el versículo 20 dice: porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Nos está hablando aquí Dios, nos promete hacer una diferencia con su pueblo verdadero. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero según la palabra no lo son. Así que por nombre, aunque tengas un cartel afuera o tenga una bandera, lo que sea, no, eso no te identifica. El cristiano es el que vive como Cristo dice que debemos vivir. El cristiano es el que pone la palabra de Dios en su corazón y la aplica como si Cristo estuviera viviendo su propia vida. Así que un cristiano marca la diferencia porque es luz al mundo. No es que se mimetiza con el mundo, no, es luz. Marca la diferencia y por lo tanto Dios dice que Él hace una diferencia con su pueblo verdadero. Dice, para que todo esto, mi escogido, mi pueblo. Aquí habla de aguas en el desierto. Simbólicamente hablando, es la satisfacción, de la sed más profunda de nuestro interior, ¿no? Aunque el medio ambiente sea desfavorable, porque acá está diciendo que va a dar agua en el desierto. Desierto, cuando uno sabe que no hay agua. Imagínate en el desierto del Sahara, si en este momento aparece un río en el medio del desierto. Y uno dice, ¿what? Eso es una locura, ¿qué pasó ahí? Bueno, así es como lo está diciendo Dios aquí. Cuando las situaciones son desfavorables, parece que estamos viviendo en un desierto, Dios hace algo nuevo, distinto, satisface la necesidad más profunda del ser humano cuando se busca a Dios. Esperanza, gozo, paz, confianza.
que lo necesitamos en este tiempo, sobre todo, Dios dice que hace eso, satisface el alma del ser humano cuando viene a Cristo. También dice que habrá ríos en la soledad, soledad donde no hay nada, donde parece imposible. Así que nos está hablando de que Dios abre puertas, da espacios nuevos, hay canales donde Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, si nosotros creemos y actuamos en base a lo que el Señor nos está hablando. Así que cree que Dios abre puertas nuevas. No es siempre lo mismo, siempre repetido. No, Dios tiene que proveer de esta manera, tiene que ser por estos medios, porque siempre Dios ha hecho eso. No, siempre Dios no hace lo mismo. Tenemos que saber que también Dios tiene tantas otras formas de hacerlo que nos quiere sorprender y nos quiere decir, wow, qué Dios poderoso, qué Dios grande que tenemos. Aún en medio de situaciones difíciles, de pandemia, de tantas otras que podamos estar pasando a nivel personal o familiar, Dios se mueva de manera poderosa si confiamos en Él. Ese es nuestro Dios. Así que también esta palabra nos recuerda que nosotros somos su pueblo escogido. Dice eso, pueblo escogido. Además, entonces, a ver, pensemos. Si Dios nos escogió para Él, ¿cómo no nos va a amar? ¿Cómo no nos va a guiar? ¿Cómo no nos va a proteger? ¿Cómo no nos va a llevar a su camino si Él nos escogió? Dice que Él fue el que nos escogió desde la eternidad hacia la eternidad. Así que tenemos que confiar en esto. ¡Wow, Señor! Aquí estoy, dependo de ti, quiero amarte, quiero darte lo mejor de mi vida, quiero honrarte, servirte. Como yo soy un testimonio a otros de lo que tú estás haciendo. Señor, aquí estoy. Así que este pueblo escogido va a recibir toda esa diferencia, todo lo que Dios tiene prometido. Una diferencia con aquellos que simplemente hablan de Dios pero no le creen, o aquellos que inclusive no creen en Dios, creen que todo esto es producto de la casualidad y que todo es natural. Dios quiere obrar de manera sobrenatural, poderosamente, así que eso es lo que está diciendo este pasaje. Por último, el versículo 21 nos da otra verdad tan importante, ¿sí? Y que nos define el propósito de nuestra existencia. Versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La iglesia cristiana Renacer no está formada para un pastor, para un grupo, para una institución. Ninguna iglesia de Cristo en cualquier lugar del mundo está hecha para una persona, para un grupo religioso, para una denominación. La iglesia está hecha para Cristo. Dios la crea para Él. Así que Él es la cabeza de la iglesia, de toda la iglesia universal. Él es la cabeza y Él es el que sustenta a su cuerpo. Por lo tanto, cada iglesia local que depende de Cristo tiene que saber esto. El propósito de su existencia es para honrar, glorificar y adorar a Dios. El Señor Jesús sigue siendo cabeza de su pueblo. Si usted empieza a leer este mismo capítulo, los primeros versículos, nosotros hemos leído el 19, 20, 21, pero si usted empieza del capítulo 43, versículo 1, dice, escuche cómo Dios lo dice al pueblo de Israel. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Dice, creador tuyo, oh Jacob. Es decir, Dios creó a Jacob. Jacob significa engañador. Jacob hizo muchas cosas a su manera, mintiendo, engañando, y recibió las consecuencias por eso, hasta que se encuentra con Dios. Y Dios empieza a cambiarle la mentalidad. Desde Peniel en adelante tenemos a Jacob diferente. Tenemos un Jacob que empieza a confiar en Dios. De hecho, Dios le cambia el nombre. Así que Dios que creó a Jacob ahora dice que lo forma, porque dice, creador tuyo, oh Israel, dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Así que Jacob, cuando empezó a ser Israel, se llamó así porque Dios le puso ese nombre, empezó a ser formado por Dios. Nosotros de igual manera venimos al Señor, hemos sido criaturas suyas, pero en realidad cuando venimos a Dios, Dios nos empieza a formar con una nueva mentalidad, empieza a trabajar en nosotros el Espíritu Santo, forma en nosotros ese deseo de amarle, de adorarle, de exaltarle, de andar en santidad. Así que el Señor nos santifica diariamente y ese proceso lo hace el Espíritu Santo. Nos forma continuamente, nos transforma a su imagen, nos conforma a la imagen de su Hijo. Así que somos formados
por el Señor, pero tiene un propósito siempre. ¿Por qué Dios nos está formando? ¿Por qué Dios nos pone en su mano y Él trabaja para hacernos sus instrumentos? Porque tiene el propósito. El propósito es que nosotros glorifiquemos su nombre, lo honremos a Él, lo exaltemos al Señor en todo momento, ¿no? Así que nosotros, como iglesia del Señor, vivimos para la expectativa de Cristo, no la expectativa humana. Ni siquiera un pastor tiene que vivir a la expectativa de los creyentes, los miembros de una iglesia. No, es el pastor junto con los miembros de la iglesia. Viven a las expectativas de Jesucristo. Es otra visión. Es donde nosotros vamos juntos para hacer lo que el Señor Jesús quiere. No es lo que una persona dice, un grupo dice, un grupo de dirigentes. Es lo que el Señor dice. Por eso seguimos al ritmo del Espíritu Santo, para que nosotros seamos lo que Cristo quiere. Así que si vivimos a la expectativa de Dios, tenemos que saber que un día le vamos a rendir cuentas a Dios. De lo que prediquemos, lo que enseñemos, de cómo amamos, de cómo ayudamos a otro, de todo lo que hemos hecho, vamos a rendirle cuentas al Señor. Somos bien conscientes de eso, por eso lo queremos hacer con excelencia, para honrar el nombre del Señor, ajustarnos a su palabra, vivir para Él y que seamos producto de ese plan que Dios tiene para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. El propósito es publicar alabanza a Dios. Este pueblo, así dice, ¿no? Este pueblo que he creado, para mí, mis alabanzas publicará. De hecho, son las alabanzas de Dios, inclusive, fíjese usted. Dios pone esa alabanza en nuestras vidas para que nosotros honremos el nombre del Señor y lo exaltemos. Efesios 1, 11 y 12 es un pasaje paralelo de lo mismo que está diciendo Dios aquí. En Efesios dice lo mismo que dice en Isaías. Dice, en él tuvimos asimismo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que, hermano, estamos convocados para honrar el nombre del Señor, con nuestras actitudes, nuestra palabra, nuestra conducta, nuestra influencia, con nuestras acciones, con lo que hagamos, los proyectos, los ministerios, todo absolutamente tiene que honrar el nombre del Señor. Que inclusive otras personas que no son cristianas digan, wow, qué Dios tienen ustedes, lo hacen con excelencia, lo hacen para honrar el nombre de Dios. Así que lo tienen que ver en nuestras vidas, porque eso es hacia donde nos dirigimos, que el nombre de Dios sea honrado a través de nuestras vidas. Así que, hermano, ¿qué va a hacer Dios a partir de ahora en adelante? Estamos a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Dios nos ha hablado, nos ha dado promesas, nos ha dicho que debemos prepararnos porque Dios tiene un gran pueblo, tiene un pueblo grande. Dios quiere usarnos a nosotros. Hay una cosecha que se viene, que tenemos que estar preparados y listos para ese tiempo. Dios también va a proveer el lugar, Dios también va a proveer los recursos, las formas, todo está en su mano. Así que nosotros tenemos que seguir en esa dirección, escuchando la voz del Espíritu Santo. Así que confiemos y esperemos en el Señor. No desesperemos. Tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Sí, hay muchos devocionales que tenemos en nuestra página web que nos hablan de eso, ¿no? De saber esperar el tiempo de Dios, de no precipitarnos, de no adelantarnos, de saber que Dios tiene todo bajo su mano y su control. Así era con el pueblo de Israel. El que se atrasaba o se adelantaba a la nube podía morir, porque o moría calcinado por el sol en el medio del desierto, o moría congelado en el desierto por el frío que hacía la noche, tenía que estar bajo esa nube de fuego. Así que así vamos nosotros, al ritmo del Espíritu Santo, guiados por Él en todo momento, sin desesperar, sabiendo que Dios es el que nos guía. Así que actuemos en fe, movámonos en fe, en base a la promesa del Dios. Así que, bueno, quiero animarte a esto, a que animes a otros también. Anima a otros a confiar en el Señor. Sé un testigo del Señor. Tú eres luz. Así que háblale a otros de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si tú no eres cristiano y es la primera vez que escuchas este mensaje, quiero decirte que si estás escuchando este mensaje es porque Dios tiene un propósito contigo. Algo hizo que atrapó tu corazón y te está diciendo que necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas pertenecer a este pueblo que honra el nombre de Dios y que vive para Él, porque hay un plan perfecto de parte de Dios.
La verdad es que todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia del Señor. De una u otra manera hemos hecho cosas que a Dios no le han agradado y no hace falta mucha explicación porque internamente en el corazón nos sentimos culpables, sabemos que lo hicimos. ¿Quién no ha pecado o ha robado, ha mentido, ha defraudado a alguien? Todos hemos pecado de alguna u otra manera, pero la palabra del Señor dice que nos podemos librar de esa culpa si venimos a Jesús. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, se lleva nuestros pecados de adelantado, imagínense, de adelantado, porque murió antes que nosotros hubiéramos nacido, ¿no? Pero lo hizo con este sentido, que si hoy nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, ese sacrificio en la cruz vale para nosotros hoy. El Señor nos perdona todos nuestros pecados y dice que empezamos de nuevo, una nueva criatura, una nueva etapa comienza en nuestra vida, en tu vida. Lo que debemos hacer es pedirle perdón por eso, reconocer que somos pecadores y estamos fuera de la gracia de Dios, que no hay ningún camino que nosotros pudiéramos hacer para acercarnos a Dios. Dios lo ha hecho a través de Jesucristo, así que la fe puesta en Jesús es quien nos puede salvar. Confiar en Él, confiar que el Señor nos perdona nuestros pecados y a partir de ahí somos hijos de Dios. Lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que únete a la gran familia del Señor tomando este desafío. Señor, ven a morar a mi corazón a través del poder del Espíritu Santo. Si nunca lo has hecho, haz una oración personal, una oración tuya, así como lo sientas, como hablas con un amigo, con tu esposo, tu esposa, con tu hijo, con quien sea, habla así con Dios. Dios no necesita protocolos para escuchar una oración y además es algo que uno lo expresa de corazón. Así que haz esa oración y verás cómo el Espíritu Santo llena tu vida y a partir de ahí empiezas a ser un hijo del Señor. Amén. Iglesia Cristiana Renacer, unido por el Señor, hoy celebramos con gozo este 16 aniversario para la gloria de Dios, sabiendo que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Así que vive a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Escucha al Señor, sé dirigido por Él y que el Espíritu Santo te mueva y te impulse para que otros que no tienen esperanza en este momento, tú puedes ser el instrumento que Dios quiere usar para honrar su nombre. Oremos por eso. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque has sido fiel. En todos estos años hemos visto tu provisión, tu justicia, la manifestación de tu presencia. Hemos visto sanidades, milagros, preservación de vida. Señor Jesús, cuánto testimonio tenemos para contar. Recordamos esos testimonios porque nos hacen bien a la fe, nos ayudan a seguir en ese camino de la fe, sabiendo que si eres fiel, has sido fiel, lo seguirás siendo por toda la eternidad. Gracias porque tienes algo nuevo para nuestras vidas. Te creemos, estamos preparados a la expectativa de lo que tú quieres hacer. Úsanos en este tiempo para la honra y la gloria de tu nombre, que podamos ser ese instrumento de alabanza, ese instrumento para poder acercar a otros hacia ti. Señor, honramos tu nombre y te damos la gloria a ti por todo lo que has hecho y por lo que vas a hacer, porque sin duda el que ha obrado hasta aquí ha sido tú, Señor Jesús. Y por eso te damos la honra, la gloria y la alabanza y el agradecimiento en nuestras vidas por tus grandes obras. Bendito eres, Señor, y honramos tu nombre. Te glorificamos a ti, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Disfruta este día en la presencia del Señor. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti y dale gracias porque su amor dice que permanece para siempre. El Señor te bendiga abundantemente. Recibe un abrazo en Cristo.